Bueno, entramos en nuestra etapa final del seminario, que hasta ahora lo que hemos hecho básicamente es un ejercicio más intelectual, si ustedes quieren, o sea, de aclaración de ideas a través de todos lo que hablamos de la fenomenología, la espiritualidad, tener una visión más amplia, profundizar la parte de percepciones, dialogar con los demás, incorporar otras ideas, etcétera, de alguna forma conectarse consigo mismo, conectarse con el mundo, con la comunidad, con la gente. O sea, todo el ejercicio que habíamos hecho anterior, que básicamente su máxima expresión fue la charla anterior de todo el tema espiritualidad. Ahora tenemos que dar un paso más y tomar decisiones. Entonces, para eso hace falta este ejercicio de discernimiento, para entender cuál es la voluntad de Dios, digamos, para los que tienen visión religiosa y para los que no la tienen, tratar de hacer las cosas lo mejor posible en base a la propia conciencia, si ustedes quieren. Entonces, vamos a seguir el camino de los jesuitas y acá me voy a apoyar en varios escritores jesuitas, filósofos jesuitas, y el objetivo básicamente es entender la tradición jesuita, que son los que más han avanzado con todo el tema de del tema este de las, ¿cómo se llama? Discernimiento. Entonces, de alguna forma, el corazón de todo es si las decisiones que uno toma están alineadas con la visión del creador, digamos, de Dios, y eso puede hacer que uno tenga sentimientos positivos o negativos, lo que se llama consolación y desolación. Van a ver después que es más que esto, o sea, es más profundo que esto, no solamente una cuestión de sentimientos. Pero de alguna forma el inicio es todo este concepto de la consolación y desolación. El gran tema es que no siempre es fácil discernir, digamos, qué significa. O sea, un buen sentimiento no significa que uno esté haciendo las cosas bien y un mal sentimiento no significa que uno esté haciendo las cosas mal. Un módulo es extraordinariamente importante en el seminario este porque ilumina cada uno de los módulos anteriores. Vale decir, si hemos visto la estrategia y cómo se toma decisiones, bueno, ahí hicimos toma de decisiones en base a lo que es creación de valor económico. Pero acá es en base a nuestros propios valores. No solo nuestros propios valores, los valores de Dios, del Creador o de la propia conciencia o de lo que fuere. O sea, de alguna forma va al corazón del objetivo de este seminario, que es tomar decisiones gerenciales, si quieren, o personales o lo que fuere, de forma profunda. De alguna forma seguimos siempre con la misma lógica que habíamos visto antes, o sea, es pensamiento disciplinario. Y claro, cuando empieza a ser, cuanto más interdisciplinario es, más confusión de alguna forma puede llegar a haber y más hace falta la necesidad de un trabajo de discernimiento, justamente porque estamos en un terreno donde hay mayor complejidad. Bueno, ¿qué es el discernimiento? Y acá yo me voy a apoyar, como van a ver, en distintos autores jesuitas. Discernimiento tiene que ver con nuestra actitud más profunda, aspiraciones, valores y relaciones. Salen a la superficie y forman y da dirección a nuestras decisiones. La vida pone una continua sucesión de decisiones, conducen a la plenitud de la vida, el amor de Dios o una dirección deshumanizante o destructiva. O sea que de alguna forma uno tiene que tomar decisiones que son parte del plan de Dios o no son parte del plan de Dios. Estamos haciendo lo que alineado con la voluntad o la visión de Dios o no. Entonces, acá, el discernimiento de los profetas, la palabra de Dios vino a mí diciendo, la palabra de Dios es creativa, es enérgica, es esclarecedora, es fructífera, dadora de vida, todo eso lo dice Isaías. Discernimiento es la capacidad para permitir que la propia vida se forme y se guíe por la palabra de Dios. O sea que, obviamente, la visión que estamos usando es muy bíblica, si ustedes quieren. Discernimiento es vivir una forma de relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo esta relación da forma a nuestros valores, cómo se genera un proceso de discernimiento, abierto y sensible a los movimientos y la dirección del Espíritu de Dios. Tal proceso de discernimiento requiere la oración asidua, la información, la reflexión, o sea, es claramente fenomenológica si quieren y además actitud directa de relación con Dios. Entonces, de alguna forma, las decisiones que uno toma pueden llevar a dos sentimientos, si quieren. Uno es, que se llama consolación y el otro desolación. ¿Qué es consolación? Les voy a leer lo que dice David Lonsdale, que es muy interesante porque da todo un cuadro muy amplio de lo que es consolación. Va mucho más allá de sentirse bien o mal. Consolación es la sensación de confianza en Dios, en el amor de Dios para el mundo y para mí.
cualquier experiencia que lleva a una profundización y el fortalecimiento de la confianza. O sea, que yo tomo una decisión o de que de alguna forma me lleva a sentirme más confiado. Una apreciación de mi vida y de todo lo que contiene como don de Dios. La sensación de que una persona o un acontecimiento en mi vida es un regalo o una epifanía. Un lugar donde me encuentro con Dios. Ven que hay una actitud claramente de fe en Dios, una atracción hacia un bien mayor. Es un movimiento de amor o deseo hacia Dios, una sensación de estar en paz y en armonía con Dios. Todo el tiempo la consolación es básicamente eso, sentirse que uno está haciendo lo que Dios quiere, o sea, que lo que uno hace forma parte del plan de Dios para la creación. Los demás y yo. La conciencia de ser pecador y de tener y recibir el perdón de Dios. No quiere decir que uno diga que todo lo que uno hace está bien, pero de alguna forma que uno sienta que aún las propias debilidades y las propias limitaciones están consideradas por Dios y están perdonadas por Dios de alguna forma. Regocijándose en la debilidad en el sentido en que San Pablo describe la experiencia, o sea, que una experiencia de liberación, de libertad o liberación personal interna, el deseo o movimiento hacia amar y servir a otros en el nombre de Jesús, un anhelo de ser parte de una lucha por el reinado de Dios, a cualquier costo para mí mismo, una buena disposición para seguir a Jesús hasta la cruz, un reconocimiento de la presencia de Dios en la creación, en la historia. ¿Ven? O sea, está la presencia de Dios y uno de una forma parte de esa presencia, de ese plan de Dios, de alguna forma para la creación. ¿Qué es la desolación? Es interesante leerlo. No es solamente lo opuesto a lo que se plantea en diapositiva anterior, sino lo diría, pues no es lo opuesto. Nos evitamos el trabajo de leerlo. Pero de alguna forma es interesante ver, establece un abismo entre nosotros y Dios y nos encierra a nosotros mismos en una espiral descendente, ¿ven? O sea que realmente uno se aleja de Dios y se encierra dentro de sí mismo. La sensación de que mi vida está vacía y sin sentido, un estado de autorrepugnancia, odio a sí mismo, un debilitamiento o pérdida de la confianza de Dios. O sea, me aíslo de Dios y me encierro en mí mismo. De la confianza de Dios y en el amor de Dios, con un sentimiento de desaliento profundo. Un movimiento de amor o deseo que nos aleja de Dios. O sea, quiero algo, pero no es lo que Dios quiere. Me enamoro de mi vecina que está casada, cualquier cosa. O sea, que estoy yendo en una dirección incorrecta. Una sensación de estar en desacuerdo con Dios y consigo mismo. Un tiempo en que Dios parece estar ausente, estar atrapado en un círculo de remordimiento y culpa por la debilidad y el pecado de uno. Fíjense, hace acordar un poco el ejemplo de Judas en esta versus el ejemplo de San Pedro en la anterior, ¿no? O sea que en los dos hay una culpa, pero la reacción es distinta. Una atracción hacia lo que es menos bueno, una incapacidad para aceptar o confiar en el perdón de Dios, una reticencia o falta de voluntad real para amar y servir a otros en el nombre de Cristo, una aversión de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, sentirse indignados por o temerosos de la posibilidad de seguir a Cristo y sobre todo por la cruz. Fíjense que esto todo lo opuesto a lo que habíamos dicho antes, porque siempre habíamos dicho que de alguna forma el corazón de la espiritualidad es aceptar la pobreza y habíamos puesto varias frases bíblicas para explicarlo. Sentirse, una experiencia de ser no libre, de estar paralizado por el miedo, encerrado dentro de sí mismo y con las propias debilidades. La ansiedad, la adicción, la sensación de que Dios está ausente del mundo y de los acontecimientos de la vida de uno, una aparente incapacidad para encontrar a Dios en absoluto, una especie de infierno, si ustedes quieren, ¿no? De alguna forma lo rico que tiene todo este esquema que parte de la base que no es tan fácil definir. No es que necesariamente la consolación venga de Dios y la desolación venga del enemigo, por así decir, sino que no es tan simple. O sea, que hay muchas decisiones que uno toma que producen consolación y no son buenas decisiones. Por ejemplo, le robo 10 millones de dólares a una fundación que hace bien a los niños pobres y estoy feliz porque tengo 10 millones de dólares y no me importa nada qué pasa con los niños pobres. Por así decir, produce consolación, estoy contento y me olvido de ellos. O sea que sí uno puede tomar decisiones que son egoístas, se oponen a la voluntad de Dios y sentir consolación y estar muy contento de alguna forma de haberme robado los 10 millones de dólares y no trabajo más. ¿Cuántos políticos nuestros en nuestro querido país tendrán ese razonamiento, ¿no? O sea, que se roban lo que sea y que después se sienten muy contentos sin ningún tipo de remordimiento. Eso es una falsa consolación, ¿no? Eso evidentemente no está viniendo de Dios. Y eso es interesante de alguna forma porque hay que tener cuidado y eso es lo que estamos entrando ahora en profundidad de cuáles son las falsas y las verdaderas consolaciones. ¿Cómo manejar la desolación?
es bastante complejo. Ignacio de Loyola va a dar algunas tácticas. Primero, la creencia de que la desolación puede producir el bien. O sea, yo estoy haciendo las cosas bien y eso no quiere decir que esté contento. En verdad es uno de los sentimientos de la vida espiritual tal vez más profundos, ¿no? El de hacer las cosas que corresponden y que eso no lleve a la paz. Sino que al contrario, que eso produzca más angustia. Si realmente uno es coherente con sus propios valores, muchas veces tiene que renunciar al éxito económico o al prestigio o lo que sea, simplemente por seguir los caminos de Dios. Y si yo dono la mitad de mis bienes, obviamente voy a sentir angustia y me voy a sentir desolado seguramente. Entonces, si uno es un buen tipo, es un buen ejecutivo y no usa las herramientas de política maliciosa en las empresas, a veces uno le va muy mal. O sea, si uno de alguna forma quiere vivir en la vida empresaria una vida sana, a veces es mucho más difícil crecer. Entonces, y eso produce angustia, porque uno puede perder el trabajo y uno tiene toda una familia a cuestas y uno está tomando decisiones sanas, y sin embargo esas decisiones sanas no aseguran el éxito económico, ni el éxito profesional, ni el éxito político dentro de la empresa, ni nada, y uno termina angustiado y desolado por las decisiones que uno toma. Entonces, de alguna forma, es como que hay que tener mucho cuidado con que, la desolación puede producir el bien, como dice aquí. Es importante buscar ayuda en alguien con experiencia. Es el entendimiento de que la desolación no puede durar para siempre. O sea que es cierto que uno puede estar angustiado, pero eso no quiere decir que eso va a durar para siempre. Cuidado de caer en una espiral de autoengaño, falsa razonalización, sentimientos de culpa o remordimiento, en debates internos que dan vueltas en círculo, no conducen a nada. O sea, tal vez muchas veces la desolación está producido por un error en los circuitos de uno mismo. Que uno se empieza a sentir cada vez peor y sin causa, y que eso genera desolación, y es una desolación errónea. Y en ese sentido es interesante ver un poco la dinámica de las reglas de San Ignacio, porque él en sus reglas de discernimiento tiene dos reglas. El primer grupo de reglas son específicamente para tiempos de cambio y llevan a la desolación. O sea, cuando uno está en épocas complejas y difíciles y uno asume retos y uno es leal con Dios y es leal con las cosas que Dios le pide, es muy posible que produzcan desolación. Y es muy posible que uno tenga que abandonar seguridades en la vida de uno y de alguna forma a medida que uno va abandonando las fuentes de seguridad económicas o de trabajo, lo que sea, y uno va confiando más profundamente en Dios, que eso genere directamente una profunda desolación. Y eso no significa que esté mal. Entonces, de alguna forma, todo el primer grupo de reglas de San Ignacio, hay altas probabilidades de que generen desolación. Gente que empeora están influenciadas por el enemigo que confirma su camino. Para compensar el dolor, el enemigo los lleva a imaginar las delicias de buscarse a sí mismos. O sea, uno de alguna forma eh, eh, lo que hay de consolación no está viniendo de Dios. Lo que hay de consolación está viniendo del enemigo, que de alguna forma busca soluciones equivocadas. Decir, bueno, en vez de ser buen tipo en el trabajo, voy a ser un maldito y voy a perjudicar a aquel de más allá y me siento tranquilo. Digo, qué bien, entonces uno puede tomar este tipo de decisiones y no tiene ningún impacto de alguna forma en la vida. La gente que avanza en su propia reforma, el enemigo inspira ansiedad, tristeza, obstáculos, falta de paz, es que es un poco lo que le estaba describiendo recién. Yo de alguna forma confío en Dios, Dios me dice cosas que tenga que hacer y esas cosas no necesariamente me van a dar paz, esas cosas por ahí me dan mucha angustia y mucha depresión y mucha preocupación y sentir responsable por mi familia y uno está tomando decisiones claramente siguiendo lo que Dios pide y esas decisiones producen angustia. El espíritu reconforta, remueve obstáculos, da paz, fuerza, alegría. Las demás reglas se aplican a gente que está avanzando en su reforma. Deben entender que el demonio siembra desolación. Hay que resistirla y abrazar la consolación. Muy interesante, fíjense lo que plantea San Ignacio. O sea que esa desolación no viene de Dios, viene del demonio, viene del enemigo y que de alguna forma busca que uno abandone la lucha. El siguiente grupo de reglas de San Ignacio son muy interesantes porque de alguna forma llevan a un nivel de discernimiento aún más profundo todavía.
Y son reglas cuando las cosas están bien, para épocas estables. A gente con su vida más estabilizada, las reglas se relacionan a confusiones relacionadas con la consolación. O sea que uno está contento, y en el fondo uno está contento de no hacer nada, uno está contento tal vez de llevar una vida completamente egoísta, completamente dedicada a sí mismo y tomando decisiones que tal vez no son lo mejor para la comunidad. ¿eh? El espíritu mueve a verdadera alegría, delicia espiritual, pero el enemigo introduce falsas razones falacias. En lo demás reglas introduce falsa consolación sin ninguna causa. Uno está contento y en el fondo no debería estarlo, porque uno está haciendo una vida que tal vez es muy egoísta y se siente contento con ello. Y de alguna forma esa falsa consolación, no producida por Dios, paraliza, hace que uno no haga nada. O sea, que uno se quede contento con su vida, por más que uno no mueva un dedo en la dirección correcta, pues está cómodo porque está recibiendo consolaciones de llevar una vida sin ningún tipo de bondad, por así decir. El enemigo pueda, en fin, es un tema muy interesante para razonar. Eh, el enemigo puede aparecer como un ángel inspirando el bien y pensamientos sagrados y de a poco ir cambiando la dirección, produciendo consolación. Y en el fondo uno está cambiando la dirección, empieza a ir en la dirección incorrecta y uno está contento con ello. O sea, el enemigo da una sensación de paz y de tranquilidad a pesar de que uno está yendo en la dirección incorrecta. Para buscar seguridad económica, tomar decisiones que tienen un mal impacto en la comunidad, llevar a trabajar tanto que produce una enfermedad, creerse tan virtuoso que toma decisiones irreales trágicas, exceso de energía o falta de energía, demasiado perfeccionismo o laxitud, idealismo o cinismo, demasiado optimismo o pesimismo, falta de autoestima o exagerada necesidad de aprobación. O sea que de alguna forma situaciones extremas que no deberían ser sanas y que de alguna forma el enemigo produce una falsa consolación. Entonces, ¿cómo puedo vencer esas tentaciones? Entonces, San Ignacio dice, bueno, primero desenmascarar al enemigo, viendo nuestros propios procesos en qué dirección vamos. O sea, si empezamos a ir en una dirección que no es la correcta, de alguna forma empezar a darnos cuenta que tal vez el que nos está iluminando en esa dirección no es necesariamente Dios. Dar marcha atrás en el proceso, en los pensamientos que llevaron a la dirección incorrecta. Identificar las consolaciones correctas de las incorrectas. Ven que es todo un trabajo de discernimiento. Eh, Reflexión teológica se refiere a, de alguna forma, iluminar el discernimiento como su palabra indica, reflexión teológica por pasajes de la Biblia, por la oración, por lo que fuere. O sea que de alguna forma ese proceso de reflexión de temas bíblicos o teológicos de alguna forma ayude a producir discernimiento. Por ejemplo, uno está angustiado por algo y de golpe lee la vida de profeta Jeremías o la historia de Job o cualquiera, y que eso de alguna forma provea una fuente de reflexión teológica. O sea que de alguna forma como plantea acá, de que ser fiel requiere estar abierto a la presencia de Dios en nuestra experiencia, en nuestra herencia cristiana. Necesitamos la curación que ofrece el Evangelio o la Biblia. La reflexión teológica nutre el crecimiento de la fe madura, llevando la experiencia de vida en conversación con la sabiduría de la herencia cristiana. O sea, si de alguna forma estamos diciendo que discernimiento es de alguna forma tratar de entender cuál es la visión de Dios, la reflexión teológica es un camino para entender cuál es la visión de Dios. Nuestras certezas, y esto es muy interesante, es que muchas veces uno se endurece, se autoconvence de que todo lo que está haciendo está bien y de alguna forma no está abierto a la presencia de Dios. Entonces, Patricia O'Connell da dos ejemplos muy interesantes. Uno es de San Pablo, cuando se acuerdan cuando se cae ese relámpago y se cae del caballo. De alguna forma, eh, él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. O sea, San Pablo estaba convencido de que cuando iba a matar a los cristianos hacía lo que correspondía. De alguna forma Dios tuvo que tener una presencia concreta para hacerlas que se dé cuenta que él no estaba yendo en la dirección que Dios se lo pedía. O sea, el discernimiento viene de una presencia directa de Dios en nuestras vidas que nos hace cambiar de orientación. O el joven rico está muy convencido de que su vida estaba bien y de alguna forma se presenta delante de Jesús y Jesús le dice, bueno, no, quisiera que vayas a esta orientación. O sea, Jesús mismo le dice, quisiera que cambies. O sea, es claramente un ejercicio de discernimiento, si ustedes quieren. Entonces, y en los dos casos, lo que ocurría era que uno estaba muy convencido, tanto San Pablo como el joven rico, estaba muy convencido que estaba haciendo la elección correcta. Fíjense que esto es exactamente lo que habíamos planteado recién. La consolación de no hacer nada, o sea, la consolación de no estar yendo en la dirección correcta, o la consolación de estar yendo en la dirección incorrecta, que habíamos planteado en el segundo grupo ¿cómo se dice?,
de reglas de discernimiento de San Ignacio. Eh, esto es bien interesante, es un planteo que surge de San Ignacio, que completa un poco toda esta visión del discernimiento, que de alguna forma, ¿cuáles son los elementos que llevan a discernimiento? Uno es Dios mueve la voluntad, o sea, uno está convencido de que realmente Dios le está diciendo algo, como el caso de San Mateo, o de San Pablo, perdón, o sea, que Dios interviene en la vida y le hace una revelación, uno está convencido de que esa revelación viene de Dios, y eso de alguna forma genera un conocimiento místico, una llamada de Dios, la voluntad. ¿Está bien esto o está mal? Bueno, obviamente es difícil discernir si está bien o mal, porque puede producir grandes errores. Por ejemplo, que una persona se considere iluminada porque de golpe Dios le dijo A, B, C, D y por ahí Dios no le dijo nada. Entonces es como que hay que tener cuidado de todas esas iluminaciones, de pensar que vienen de Dios, pues por ahí no vienen de Dios. En cuanto a los sentimientos pasa lo mismo. A los sentimientos de alguna forma es riesgoso basarse en la consolación y en la desolación, como vimos recién, porque de alguna forma uno no está seguro que esa consolación venga de Dios y la desolación del demonio puede ser exactamente al revés. Entonces, y además es riesgoso porque da pie a lo que se llama una especie de espiritufobia, de estar demasiado obsesionado, de ver qué cosa me está diciendo Dios, qué cosa no me está diciendo Dios, y por ahí Dios no está diciendo nada. Entonces es riesgoso basarse en los sentimientos para tomar decisiones. Fíjense qué importante lo está diciendo San Ignacio. De alguna forma está poniendo un llamado de atención a todas estas reglas de discernimiento, si quieren. O sea, como que hay que ser muy cuidadoso realmente qué es lo que viene de Dios, qué no viene de Dios. Tercero, que de alguna forma Dios mueve la razón. Entonces acá hay una serie si quieren, caminos o visiones que dice con tiempo y con calma razonar con paz interior, considerando los pros y contras de cada decisión. Es una visión un poco más racional. Ir a los fundamentos de la decisión, que es el reino de Dios. O sea, mi decisión está de acuerdo, o sea, la decisión que yo tomo y que me produce consolación o desolación, ¿cómo cierra con el reino de Dios? Pedir a Dios que mueva la propia voluntad, sopesar pros y contras, o sea, de alguna forma tener en cuenta también la parte como más lógica. Como alternativa, hacer 3 ejercicios. Uno, ¿qué le aconsejaría a una persona que no conozco? O sea, si una persona viene y me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo qué le diría? Imaginarse en el momento de la muerte, qué es lo que haría? O sea, esta decisión, si la tomara en el momento que me muero, ¿estaría bien tomada? Son todas recomendaciones de San Ignacio, ¿no? Imaginarse una vez muerto, encontrándose a Cristo en el cielo, o donde fuere, y rindiéndole cuentas de qué fue lo que hice, si fue o no fue bueno. O sea, de alguna forma distintos razonamientos para ver si mi miento, consolación o desolación tiene sentido. Lo interesante que tiene todo ese último planteo, si quieren, de San Ignacio, es una invitación a ser cuidadosos, a ser prudentes, ¿no? O sea, no enamorarse de la consolación y de la desolación, sino darse cuenta que pueden ser riesgosos y que pueden llevar a error. Entonces, bueno, este tema, como se dan cuenta, es absolutamente crucial, porque si estamos tomando decisiones empresarias o decisiones personales, ya hemos hecho todo el camino de alguna forma de entender si tiene sentido. Bueno, ahora es ver cuando la decisión es realmente compleja y contradictoria, ya entramos en el verdadero corazón de cómo tomo decisiones, ¿no? Este tema de discernimiento es de una riqueza realmente gigantesca. Bueno, muchas gracias y ya estamos a punto de terminar. Falta una charla y ya terminamos.